Mi gente, hoy vamos a hablar de los mejores plot twists que tiene la obra de One Piece, giros radicales en la trama de un guión que han convertido esta historia en la que conocemos a día de hoy, pero que eso sí, en un principio jamás nos podríamos haber imaginado por tal y como iba dirigida la trama. Existen más momentos de este estilo en One Piece, pero he decidido solo poner estos 10, por lo que si queréis puedo hablar en un futuro vídeo sobre otros giros de guión que ha tenido la historia, pero para ello vamos a intentar llegar en este vídeo a 1000 likes. Para aquellos que no saben lo que es un plot twist, tranquilos, os lo explico en un momento, aunque ya es lo que os he comentado al principio. Este fenómeno se da cuando un acontecimiento inesperado es revelado o cuando este acontecimiento acaba cambiando el rumbo de la historia completamente, donde puede afectar ya sea a uno o a todos los personajes de dicha obra. Y sí, como bien sabéis, One Piece tiene muchos de estos momentos, así que no os hago esperar más y comencemos con el vídeo. Los 10 mejores giros de guión de One Piece. La princesa Vivi del reino de Arabasta. Esta revelación tuvo un impacto no demasiado grande en mí, y es que debemos remontarnos a los primeros capítulos de la trama cuando se nos presenta a Vivi, o en ese entonces Miss Wednesday, una antagonista que la verdad para mí me pareció bastante intrascendente, pero que con el tiempo pasaría a ser uno de los puntos claves en los cuales giraría la historia completa de One Piece. La primera revelación que os quiero contar es aquella en la que Miss Wednesday pasa de ser ese personaje intrascendente que os he contado antes a un personaje realmente importante, porque se nos dice que es la reina del reino de Arabasta, donde giraría todo el siguiente arco. Y en aquel entonces esa revelación me pareció sin más, la verdad. Sí que pasó de ser cero relevante a ser muy importante para ese arco, pero tampoco me cautivó demasiado. Me gustó mucho más su escena en la que se despide de los Mugiwaras para quedarse para proteger su reino. Y tampoco es que fuese una villana ni nada por el estilo, simplemente fue un antagonista más. Quizás por eso tampoco me marcó tanto. Lo que sí me sorprendió muchísimo es algo que se nos reveló hace poco en el manga. Y es que Vivi realmente no solo es esa reina del reino de Arabasta, sino que además es una miembro del clan D, revelándonos que su nombre original es Nefertari D. Vivi. Sorprendente cuanto menos. Quizá para mí eso es lo que le faltaba a este personaje, pues a pesar de que para muchos este es un personaje que sí o sí debería unirse a la tripulación y bla bla bla, para mí nunca fue superior a ningún otro Mugiwara, y de hecho que sea una nueva tripulante o no, ni me iba ni me venía. Es decir, me gusta el personaje, pero que se quedara en Arabasta creo que fue una buena decisión, y al salir de esa saga la verdad no la eché en falta como mucha gente del fandom. Sin embargo, ahora las cosas cambian, no creo que se vaya a unir a la tripulación de los Mugiwaras, pero sí creo que volverá a tener un rol temporal, como pasó durante la saga de Arabasta. Además creo que ahora sí que tendrá un rol de vital importancia para la trama. Para mí que Nefertari D. Vivi forme parte del clan de los D es un acierto enorme para la trama, y estoy seguro que la saga de Arabasta ganará mucha más importancia de la que ya tiene a día de hoy. Los agentes infiltrados de la Galilea. La traición de estos agentes fue otro giro argumental que me encantó. Resulta que los carpinteros, los cuales habían estado hablando con los Mugiwaras para intentar salvar el Going Merry, en realidad eran agentes encubiertos del gobierno mundial. Y esa traición no se vio nada forzada en ningún momento, fue sorprendente, porque durante unos capítulos pudimos ver cómo estos personajes parecían ser amables y atentos, sobre todo muy profesionales. Incluso Rob Lucci parecía una buena persona. Lo que nadie se podía imaginar es que realmente sus planes eran los de hacerse con los planos del arma ancestral Plutón. En ese momento no habíamos visto en One Piece todavía ninguna traición. Bueno, sí, la de Crocodile a Nico Robin, pero creo que tampoco era algo tan difícil de imaginar. En el caso de los trabajadores de la Galilea, que en realidad eran agentes infiltrados del gobierno mundial y que estuvieron trabajando durante años en secreto, realmente fue un shock para todos. No tanto para nosotros como espectadores, como sí sintieron la traición los otros miembros de esta compañía naval. Además que estos miembros eran extremadamente poderosos a un nivel bastante por encima, al menos al principio, a los Mugiwaras, que necesitaron mejorar considerablemente para poder acabar con ellos en el siguiente arco. Como sabéis, los Mugiwaras en su primer enfrentamiento estaban en desventaja porque no entendían lo que estaba pasando con Nico Robin. Aún así, creo que los miembros del CP9 estaban ligeramente por encima del poder de los Mugiwaras en aquel entonces. Sin dudas, otro giro argumental que creo que benefició positivamente la trama, porque gracias a este giro pudimos ver esa escena en la que Sogeking quema la bandera del gobierno mundial para declararles la guerra. Y obviamente el quiero vivir de Nico Robin. Los 4 emperadores del mar.
Sin duda, la aparición de este grupo de personajes tan poderosos fue otro giro argumental muy importante en la historia. Esta revelación nos la dio Garp durante el arco de regreso a Water 7. Sin dudas que este arco estuvo lleno de revelaciones muy importantes, pues también nos dijo que Garp era el abuelo de Luffy, uno de los miembros más poderosos de la marina era el mismísimo abuelo del protagonista. Y también se nos dijo que el criminal más buscado del mundo, Monkey D. Dragon, era el padre de Luffy. Pero esto no acaba aquí, porque Garp nos enseñó cómo el orden establecido del mundo era bastante más complejo de lo que parecía en un principio. Hasta ese momento, el mundo de One Piece, la jerarquía de poder estaba consolidada por piratas y el gobierno mundial. Dentro de esta organización existían los Shichibukais, que aunque en aquel entonces eran personajes muy poderosos, Luffy ya había sido capaz de derrotar a Crocodile, uno de ellos. Si es verdad que existían Shichibukais extremadamente poderosos y que Luffy todavía no le podía hacer frente, como por ejemplo Mihawk, pero hasta ese entonces eso era lo más poderoso que conocíamos. Pero aquí fue cuando Garp nos reveló que también existían los Yonkous, 4 piratas extremadamente poderosos que ni tan solo pueden imaginar la diferencia de poder que existe entre ellos. Y que Shanks es uno de estos 4 piratas, es uno de estos 4 emperadores del mar. En aquel entonces era imposible imaginar qué tan fuertes eran, y es que ha tenido que pasar más de una década para que Luffy pueda derrotar a uno de ellos. Se ha tenido que dedicar una saga entera para conseguir una alianza la cual fuera capaz de derrotar a 2 Yonkous a la vez. Un hito histórico que se nos presenta durante el arco de regreso a Water 7 y que sin duda algunas hizo crecer un montón la obra. La separación de los Mugiwaras. Este es seguramente el giro más radical que ha tenido la historia de One Piece hasta ahora. Recuerdo el momento exacto en el que lo vi por primera vez. Solo os diré que en ese entonces lloré porque pensaba que la historia de One Piece había acabado y que los piratas de los Mugiwaras jamás se convertirían en la tripulación del rey de los piratas. Hasta ese arco los Mugiwaras habían estado juntos en todas sus aventuras, y aquí por primera vez es cuando se separan, y no porque ellos lo decidan, sino porque han sido superados en poder. Si es verdad que repasando más detalladamente la historia nos damos cuenta como por ejemplo Usopp nos dice que para enfrentar a los enemigos más poderosos Luffy necesita hacerse mucho más fuerte. Pero en ese entonces yo pensaba que Luffy ya era lo suficientemente poderoso como para derrotar a todos los enemigos que se pusieran enfrente. Y el arco de Sabaody nos muestra la cruda realidad. Y es que los Mugiwaras no estaban preparados para hacerle frente a los retos que se les pondría delante si quieren cumplir sus sueños. Una sensación de completa impotencia. Nadie podía hacer nada para evitar lo que pasó. Y Kuma se encargó de separar a cada uno de los Mugiwaras para hacer que cada uno de ellos fuera a vivir su propia aventura. En ese momento eso fue un shock. A día de hoy sabemos que Kuma lo hizo para el bien de la tripulación, que a consecuencia de esto estuvieron entrenando durante 2 años para finalmente encontrarse de nuevo en el mismo lugar donde fueron separados. La verdad detrás de la primera recompensa de Sanji y Duval. Quizás esta es una de las revelaciones más cómicas y más tontas de toda la historia de One Piece, pero que sin dudas tuvieron una importancia grandísima en uno de los arcos más grandes de la historia, y fue el hecho de conocer a un personaje como lo es Duval, que tenía una cara exactamente igual a la del póster de recompensa mal dibujado de Sanji. A pesar de que de primeras parecía simplemente un gag cómico, esta broma se estuvo desarrollando durante años, hasta poco antes de la llegada de los Mugiwaras a Whole Cake. Pues aunque nosotros pensábamos que las recompensas de Sanji habían salido mal para simplemente hacer esta broma, realmente existía un lore detrás mucho más grande. Duval era un personaje que odiaba a Sanji porque durante los acontecimientos del arco de Enies Lobby, cuando le pusieron la primera recompensa a Sanji, este se tapó la cara para no revelar su verdadera identidad al mundo, porque su linaje le podía traer graves consecuencias, no tan solo a él, sino a sus compañeros de tripulación y a sus seres queridos como Zed. Pero todo esto no se contó desde un principio, simplemente conocimos a un personaje como Duval, el cual era idéntico a su póster de recompensa y odiaba a Sanji porque por su culpa la marina lo estaba buscando cuando él no era el causante del incidente de Enies Lobby. Me repito que esta revelación parecía que era intrascendente, hasta que durante el arco de Whole Cake nos cuentan que Sanji tiene un linaje con el Germa 66, una organización paramilitar mercenaria del inframundo comandada por la familia Vinsmoke, de la cual Sanji es originario. Lo que pasó en ese arco desarrolló mucho más al personaje. Aquí lo vemos de manera mucho más enternecedora. Lo que vimos hace tiempo en Eris Blue es una gran situación que el cocinero vivió, pero esto no es toda su persona, es principalmente su relación con la comida y con el resto de individuos. Mientras que Whole Cake lo vemos de una manera mucho más dura, porque no fue un solo evento que vivió, fue la vida entera. Una relación conflictiva con sus padres y hermanos, la discriminación y el sentirse menos que le hacían sentir todo el tiempo. Por eso es tan importante Whole Cake para querer a Sanji, porque una vez que conocemos
conocemos todo lo que pasó, vemos cómo él decide dejar de lado la tripulación para intentar protegerlos, incluso llegando a pelear con Luffy, que a pesar de estar abatido nunca dejó de buscarlo. La verdad que Whole Cake y toda la trama y todo el cartel ese de recompensa que salió de Sanji donde solo lo buscaban vivo, la verdad que me parece uno de los mejores plot twists de la historia. Realmente todo el tema del pasado de Sanji y esta revelación fue una de las primeras que más me impactaron en el mundo de One Piece, porque recuerdo que en ese entonces es cuando más o menos me estaba poniendo al día. La muerte de Ace. Sí, creo que la muerte de Ace era algo que nadie se esperaba. No por nada, simplemente porque en One Piece nadie muere. Ya vimos como Pell, después de explotarle una bomba en la cabeza, la cual era suficientemente poderosa como para destruir un reino entero, salió prácticamente ileso. Ahora imaginaros una saga entera en la cual el único objetivo es rescatar a Ace. A pesar de que Luffy debía enfrentarse a obstáculos mayores, parecía que todo estaba encaminado para que pudiera cumplir su objetivo. Salió de la cárcel más impenetrable de la historia de One Piece sin mayores complicaciones. Bueno, sí es verdad que perdió unos años de vida, pero bueno, que salió bien de esa prisión. En la guerra de Marineford, a pesar de que era un insecto en comparación a los personajes poderosos que estaban del lado de la marina, parecía que nadie era capaz de hacerle nada serio. Y cuando por fin consigue liberar a su hermano, este se cabrea porque Akainu insulta a Barba Blanca y muere instantes después. Os puede gustar más o menos el personaje de Ace, lo mismo con su forma de ser, pero nadie me puede negar que fue sorprendente cuanto menos que este muriera a manos de la marina, cuando parecía que ya estaba todo encaminado para que esto no sucediera. Lástima que esta muerte la tiene todo el mundo spoileada. Su muerte y la muerte de su padre provocaron una de las mayores revelaciones de toda la historia de One Piece, y es que Barba Blanca confirmó al mundo que el One Piece existía. Marineford sin dudas fue un arco espectacular con muchas revelaciones muy importantes para la historia y con momentos muy épicos. Gold D. Roger es el padre de Ace. De hecho, otra revelación importantísima para la historia la conocimos antes de estos acontecimientos, prácticamente al inicio de este arco, cuando Sengoku reveló al mundo que Gold D. Roger, el que se convirtió en el rey de los piratas, era el padre de Ace. A día de hoy es una revelación que todo el mundo sabe y que no transmite lo que nos transmitió en ese momento, pero si recordáis, en esos días esto no era tan obvio, es decir, quizás la gente sí que lo podía pensar, porque todo el mundo daba por hecho antes de conocer a Garp que Luffy era el hijo de Gold D. Roger. Por lo tanto, en Arabasta, cuando conocimos a Ace, la gente sí podía pensar que era hijo de Gold D. Roger. Pero en el arco de regreso Water 7, cuando Garp nos reveló que realmente el padre de Luffy era Dragon, nadie vinculaba a Ace con el rey de los piratas. Así que esta revelación hizo volar un montón de cabezas, por supuesto la mía también. Barba Negra consumiendo 2 frutas del diablo. Bueno, si parece que una fruta del diablo es algo súper importante en el mundo de One Piece y que te vuelve extremadamente poderoso, imaginaros no solo tener una fruta del diablo, sino tener 2. Sí, esto es lo que hizo Barba Negra. El tema de las frutas del diablo es un misterio enorme en el mundo de One Piece. De hecho, en el East Blue, el mar más débil de todos, prácticamente son una leyenda. La gran mayoría no han visto ninguna con sus propios ojos. Por lo tanto, de nuevo, todo lo que rodea a estas frutas son misterios sin resolver. Y la gente del mundo de One Piece, al igual que nosotros, hace teorías respecto a lo que se puede hacer con ellas y lo que no. Pero hasta Marineford había unas reglas definidas que nosotros como espectadores dábamos como establecidas. Qué inocentes éramos, chavales. Por ejemplo, se conoce que si eres usuario no puedes volver a nadar, que el sabor de estas frutas es realmente horrible, o que un usuario de fruta no puede volver a consumir otra, porque de hacerlo el demonio que llevan dentro de estas frutas lucharían contra el nuevo demonio, y la consecuencia de esta batalla sería que el cuerpo del usuario acabaría destruido. Sin embargo, durante el arco de Marineford vimos que Barba Negra sí pudo consumir el poder de 2 frutas del diablo al mismo tiempo, por lo que esta regla definida dentro del mundo de One Piece, en la cual un usuario solo podía tener el poder de una fruta, automáticamente se puso en duda. Barba Negra se había vuelto en el primer usuario con el poder de 2 frutas, el poder de la oscuridad y el poder del terremoto. Parte de la comunidad especula que esta teoría dentro del mundo de One Piece es incorrecta y que por eso la gente solo se atreve a consumir una fruta del diablo. Sin embargo, yo soy de los que piensa que Barba Negra tiene esta característica por las circunstancias especiales que tiene su cuerpo. Entonces surgen diferentes preguntas sobre si Barba Negra ya era consumidor de una fruta del diablo, la cual le permitió consumir 2 frutas más, o si simplemente se debe a su linaje. O bueno, quizás Oda todavía tiene que explicar algo más sobre estas frutas. Sin dudas que esta revelación supuso un antes y un después en la historia de One Piece, y estoy seguro que Barba Negra todavía tiene nuevas cosas que contarnos con las cuales puede sorprendernos una vez más. Trafalgar D. Waterloo es un miembro del clan D. Sin duda alguna, Trafalgar D. Waterloo es uno de los personajes más queridos por el fandom de One Piece, y su revelación de que era un D fue totalmente inesperada por todos. Obviamente que Dressrosa es un arco muy
muy grande y que profundiza muchísimo en personajes, sobre todo como Law, pero esta revelación nos deja a todos en shock. Además que aquí fue la primera vez que se nos contó que los Dee eran los supuestos enemigos naturales de los dioses. Como os decía, Trafalgar Law fue alguien que desde su primera aparición la gente le tenía mucho aprecio. De hecho, joder, mi canal está entero dedicado a él. Y las cosas no pudieron ir a mejor. Si esto fuera una inversión de Bitcoin ahora mismo sería millonario. Primero, durante el arco de Marineford aparece en un momento crucial para salvar la vida de Jinbe y Luffy, los cuales estaban con heridas graves. Tan graves que seguramente sin su ayuda hubiesen acabado muy mal. Hechos mierdas, básicamente muertos. Pero no solo eso, sino que después de este arco vuelve a aparecer para formar una alianza con Luffy, la cual serviría para ir a derrocar a los Yonkous. Cuando llega al arco de Rosa conocemos mucho más del personaje. Se nos revela que es un Dee y podemos intuir el por qué lo quiso salvar a Luffy en Marineford y el por qué se acercó a él para formar una alianza. Porque Luffy es una persona que no oculta la letra D de su nombre porque es un ignorante y es una de esas personas que sabes que puedes confiar en él a simple vista. Creo que el arco de Rosa fue una pequeña muestra de lo que puede venir en un futuro en la saga final de One Piece, entre los descendientes del reino antiguo y los 20 reinos que formaron el gobierno mundial. Doflamingo clarísimamente representa a los dragones celestiales, mientras que Luffy y Law representan al clan de los Dee. Así que en este arco tuvimos una pequeña revelación que tendrá unas connotaciones muy grandes para el final de la historia. Raizo está a salvo. Esta revelación para mí fue una auténtica maravilla. Los Minks son torturados y atacados por los piratas bestias, destrozando todo a su paso, crucificando a los gobernantes y dejando al borde de la extinción a la especie solo porque querían hacerse con Raizo. Uno como espectador cree que ellos de verdad no saben quién es Raizo, que lo que menos quieren ver es a personas de Wano, pero cuando aparecen Kinemon y Kanjuro todo cambia. Los Minks se arrodillan ante ellos y les dicen que protegieron a Raizo como estaba planeado, dejando una muestra de la lealtad enorme que tienen ellos. Este giro argumental sin duda alguna me impactó muchísimo. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os hayan gustado muchísimo estos plot twists de la historia de One Piece. Si queréis una segunda parte no dudéis en dejármelo en los comentarios y poco más os tengo que decir. Dejar un like, comentarios, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.